Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto con Coto Matamoros. Muy buenas noches, Coto. Muy buenas noches y comedidas. Comedidas noches. Comedidas noches. Vamos a ir con cuidado porque hablamos de un tema extremadamente delicado. Espinoso. Nos vamos a ceñir pues a lo concreto, a lo contrastado, ¿no? Sí. Correcto. Vamos a hablar de Jeffrey Epstein, un multimillonario neoyorquino que durante muchas décadas, vamos a decir que abusó de cientos de menores. ¿Vale? Era por lo que se le iba a juzgar cuando se suicidó, en teoría. Sí. Lo primero que hay que decir es que... ¿Qué puedes decir de Jeffrey Epstein? Lo primero que habría que decir es que Jeffrey Epstein no nació precisamente rico. Es decir, él nace en Brooklyn en el 53, me parece que es, en el año 53. Es hijo de, es un miembro de una familia de clase obrera. El padre era jardinero municipal y la madre de profesión sus labores, creo que era, ¿no? Y se educa, es un niño que se educa en un colegio público y que desde muy niño pues se empieza a destacar por tener unas facultades intelectuales muy elevadas, ¿no? Entonces es un niño que con 5 años pues toca el piano maravillosamente y que acaba el bachillerato o los estudios básicos del bachiller 2 años antes de la edad normal, ¿no? Él acaba con 16 años y empieza a estudiar exactas, pero abandona la carrera porque no le gusta, se distrae, no le interesa en exceso, ¿no? Pero eso no impide que pronto encuentre trabajo en una facultad, una escuela muy selectiva de matemáticas, especializada en matemáticas, y entra ahí a trabajar como profesor, falsificando un currículum. Y allí no duró mucho tampoco porque a los 2 años, sin saberse realmente los motivos, pues le expulsan, ¿no? Pierde el trabajo, pero bueno, hay quien dice que fue por motivos de relaciones sexuales con las alumnas. Pero bueno, ahí eso es ya para que nos demos idea de qué tipo de persona era Jeffrey Epstein, ¿no? Era un psicópata que tenía un gran poder de manipulación porque realmente era un seductor. Con decir que es un seductor no me refiero a que únicamente se dedicara a seducir señoritas, sino que seducía a cualquier persona y tenía un poder de convicción absolutamente extraordinario. Es decir, tenía una personalidad muy definida y él sabía muy bien dónde quería llegar. Él lo que quería era ser rico por encima de todo, ¿no? Bueno, él consigue un trabajo como profesor de física y matemáticas sin tener la titulación. Sí, pues eso te digo. Él había abandonado los estudios no porque no tuviera capacidad para desarrollar esos estudios, sino para tener el conocimiento, sino porque se aburría. Es decir, era una mente privilegiada, de cierta manera. Él había sido, pues eso, un niño prodigio, ¿no? Lo que se entiende como niño prodigio, o como, bueno, pues una inteligencia pues muy por encima de lo normal, ¿no? Y luego, posteriormente, entró a trabajar para un banco de inversión, también falsificando el currículum al poco tiempo. Espera un momento, por favor. Cosas del directo. Son las cosas del directo. Coto tiene que hacer una pausa
antes de retomar. Estamos hablando de Jeffrey Epstein. Está la serie en Netflix ahora mismo, con todo el caso y cómo acabó dramáticamente con lo que en principio es el suicidio de Jeffrey Epstein en agosto de 2019 y con el encarcelamiento de Ghislaine Maxwell, que era su pareja, en 2022. Bueno, que una vez que lo expulsan de la Dalton School, él encuentra trabajo en un banco de inversión a mediados de los 70, me parece que es en el 76 o en el 75, y allí entra como comercial, como un simple comercial, pero a los 4 años es nombrado socio de la firma, es decir, tiene un ascenso absolutamente meteórico y además es un tipo que realmente pues vale para ese trabajo, ¿no? Es decir, si no, por supuesto que no le hubieran llegado a nombrar socio de la firma, ¿no? Descubren también que ha presentado un currículum absolutamente trucho, falsificado, pero él les convence, se tiene un poder de convicción tal que les dice que es que él ha nacido para eso y que ahí están sus resultados, ¿no? Y ante eso pues le permiten seguir, ¿no? Esto te dibuja perfectamente cuál es la personalidad del tío, ¿no? Otro tío cuando lo encaran pues a lo mejor se arruga, dice, bueno, yo qué sé, coge la maleta y se va, o recoge el despacho y se pira. No. Él convence al resto de los socios que él ha nacido para eso y que él es un fenómeno y que prescindir de él sería un error, que quema el currículum, ¿no? Y efectivamente, pues el tío continúa hasta que en el 82 él crea su propia firma y monta una oficina dedicada a recuperar dinero de las estafas a inversores, ¿no? Entonces él empieza a amasar cierto dinero porque recupera dinero de estafas de brokers, de estafas de abogados, entonces, bueno, pues ahí tiene ya vamos a decir, por primera vez empieza a contar dinero a lo grande, ¿no? Es decir, y le va bastante bien, ¿no? Y básicamente, pues ahí es donde se llega a lo que podríamos entender como una vida más o menos normal, ¿no? A partir de ahí ya se sospecha que empieza a trabajar o empieza a colaborar para los servicios secretos, para los servicios de inteligencia. Empieza a colaborar con la CIA y él empieza a tener una serie de relaciones con gente de muy altísimo nivel económico, de posiciones sociales muy altas, de posiciones políticas altas, de cargos políticos elevados, y es cuando él empieza, bueno, pues a tener relación con ese mundo del ayer que está absolutamente, destinado a muy poca gente, pero el encanto personal que este tipo sin duda tenía, pues le facilita ese trabajo y sin duda el servicio de inteligencia americano, la CIA entiende que es un peón que les puede venir muy bien, ¿no? De hecho, trabaja para Hochberg, que es el mayor estafador, uno de los mayores estafadores que ha habido en Estados Unidos. El FBI abre una investigación, descubren a Hofer y descubren toda la trama, y Hofer es condenado a 20 años de cárcel y él sale absolutamente absuelto. Es decir, alguien está tapando cuál ha sido su participación en esa estafa. Es decir, ahí ya está protegido. Es decir, es una persona que está protegida por el servicio de inteligencia, está protegido por los intereses norteamericanos. Porque, es decir, cuando a un socio tuyo lo condenan a 20 años de cárcel y tú sales absuelto ante una de las mayores estafas que se han dado en Estados Unidos, pues eso quiere decir que ahí hay algo, que tú tienes una protección que es evidente, ¿no?
Es decir, y bueno, pues él sigue relacionándose con todo tipo de personajes. De hecho, bueno, pues forma pareja, o se dice que forma pareja sentimental con el dueño de Victoria's Secret, que es una fortuna, y este señor le nombra administrador de su fortuna, es decir, pone una fortuna bimillonaria en manos de Jeffrey Epstein, y también, bueno, pues de ahí se dice que puede llegar una de las partes de la riqueza que empieza a amasar ya a unos grandes niveles Jeffrey Epstein, que empieza a adquirir pues, propiedades inmobiliarias en medio mundo, ¿no? Es decir, incluso llega a comprarse esa isla privada que tiene mansiones en Palm Beach, en Manhattan, en California, tiene mansiones en todos lados, y son las mansiones que con posterioridad va a utilizar él para, bueno, pues no solo sus prácticas aberrantes sexuales, sino pues básicamente para controlar a todos esos pervertidos de la jet set y del mundo de la política, del mundo de los negocios, a los que sin duda alguna estuvo grabando durante décadas, ¿no? Es decir, él se relaciona pues con todo, ¿no? La agenda de Jeffrey Epstein pues es impresionante, tiene contactos con todos los políticos, bien sea de todo el mundo, Esto no quiere decir que todos los políticos que tenían en la agenda fueran a pervertirse a casa de Epstein, ¿no? Pero sí te da idea de que sus relaciones son al más altísimo nivel, ¿no? Es decir, pues no solo políticos, sino empresarios y gente. También se tiene constancia de que Jeffrey Epstein trabajó tanto para la CIA como para el Mossad. Es decir, él también fue agente del Mossad y él también fue agente o trabajó para el MI-15, ¿no? El servicio británico de inteligencia. Es decir, tocaba todos los palos, era un personaje que los tenía todos controlados, desde pues miembros de la monarquía, como es el caso de Alberto. El príncipe Andrés de Inglaterra, el duque de York. De Mónaco, del otro, de todos. Es decir, porque tocaba todos los palos, ¿no? Y bueno, pues él crea una trama porque esa trama de pederastia que él crea no va solo dirigida a la degeneración sexual, sino que fundamentalmente lo que va es a obtener información. Es decir, la información es poder, por eso es indudable que él trabajaba para los servicios secretos, porque bueno, es evidente que si no hubiera salido en 2008, que es juzgado, no hubiera salido de rositas. Es decir, en 2008 toda la trama ya está más clara que el agua, se le juzga y se le acaba condenando por un delito que es irrisorio, que es la contratación de una prostituta de 18 años. Es decir, eso le lleva a una condena de 16 meses, que él pasa en un régimen abierto, en el que, bueno, pues él salía de la cárcel por la mañana y cogía su jet privado y vete a saber dónde iba, ¿no? Es decir, eso, pudiéndole haber condenado a 4.000 años de cárcel, ya me dice esto a mí qué tipo de condena, qué tipo de protección tiene. Y esto llegando a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana, ¿no? Es decir, que es absolutamente claro que estaba protegido. Y luego, bueno, pues también está clarísima su relación con el Mossad, porque él tiene relación con la hija de Maxwell, que es más o menos su pareja conocida, y entre los dos pues son los que montan toda la trama, ¿no? Es decir, Maxwell ya se había suicidado, me parece que es en el 90 o en el 91, que bueno, se ha suicidado. Falleció en condiciones que no se sabe muy bien en su yate. Su padre no se hubiera suicidado nunca por eso. Es decir, Maxwell es un
multimillonario, que ha sido político, que ha sido uno de los mayores empresarios de la comunicación, de los medios de comunicación, de la sociedad Mirror, y desvía 12.000 millones, me parece que son 12.000 millones de dólares, de euros, 12.000 millones de euros del fondo de pensiones de sus empleados, ¿no? Es decir, pero claro, es un hombre absolutamente degenerado también, ¿no? Que no tiene conciencia de nada, le da todo exactamente igual, y ese tipo de personas no es precisamente la que se vaya a suicidar, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido. Hay quien dice que fue el Mossad el que se lo cepilló, harto pues del dinero que les estaba costando y a lo mejor pues de algún tipo de chantaje que pretendió hacer al Mossad, ¿no? Es decir, porque lo que sí está contrastado es que Maxwell trabajaba para el Mossad. Como también está contrastado que la hija de Maxwell, la que entra en relación con Jeffrey Epstein, también trabaja para el Mossad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cóctel que desde luego no creo que haya un guionista en Hollywood capaz de montar una trama como esta, ¿no? Es decir, es absolutamente curioso, ¿no? Es decir, es un personaje, pero muy, 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 muy curioso, ¿no? Y luego la manera que tenían de operar, ¿no? Es decir, cómo captaban, cómo ella es fundamentalmente la que va captando a esas chicas que prostituyen, a las que, bueno, inician actividades sexuales con ellas y luego las van compensando económicamente o las van ayudando en sus aspiraciones. Es decir, porque claro, Jeffrey Epstein tenía una agenda y unas relaciones tan extensas que le permitía hacer lo que fuera. Es decir, si él conocía a una chica que se dedicaba a escribir o que su afición era escribir, pues la ponía a huevo que pudieran editarle su primera novela, ¿no? Es decir, o se dedicaba a pintar, pues la exponía en una sala importante de Miami o de Florida, donde fuera, ¿no? Es decir, que tenían eso. Y luego, bueno, pues él empleaba a todas esas chicas que iban captando, pues para que mantuvieran relaciones sexuales con gente, bien fueran empresarios o fueran políticos o fueran miembros de la realeza o fueran no sé qué, pero a lo mejor durante meses, es decir, que las enviaba de vacaciones a Kenia 2 meses con un empresario o con un rey cazador de elefantes y luego pues resulta que claro, 2 años de alcoba o 2 meses de alcoba con un personaje de estos, tienes que ser muy tonta para no enterarte, ¿no? Aparte de que todas sus mansiones y todo, todas tenían sus cámaras y se registraba cualquier conversación y se registraba cualquier cosa. Es decir, que era un tipo que tenía todo muy bien preparado y que es muy difícil, o por no decir imposible, que eso lo preparara él solo, ¿no? Es decir, ahí tiene que tener la colaboración de unos servicios de inteligencia, de unos servicios de espionaje realmente importantes. Bueno, él tenía la mansión de Nueva York, que es una casa enorme, que tenía absolutamente todas las dependencias de su casa monitorizadas con cámaras. Todas. Y una de las primeras denuncias fue la de una chica que contrató para trabajar en su casa y que la chica denunció tanto a Jeffrey Epstein como a Ghislaine Maxwell, a los dos de intentar abusar sexualmente de ella. Y la hermana pequeña de esa chica se la llevaron Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al rancho de Nuevo México, que tenía también otra mansión que tenían allí. Se llamaba El Zorro. Y también el rancho se llamaba El Zorro. Sí. O sea que el tío tenía él se sentía absolutamente que podía hacer cualquier cosa en la impunidad. Él se pensaba absolutamente intocable. Y si él se pensaba intocable, era por algo. Es decir,
De hecho, bueno, el juicio de 2008 demuestra que es intocable. Es decir, porque hay que decir que el fiscal, las víctimas o la víctima que denuncia, se lleva una sorpresa, porque cuando iba a haber un juicio, antes del juicio, los abogados de Jeffrey Epstein llegan a un acuerdo con el fiscal. 18 meses de cárcel, pero un sistema que durante 12 horas puede estar fuera de la cárcel todos los días. Régimen Y puede abierto, ir a donde sí. le dé la gana, como decías tú. Ese fiscal es Alex Acosta. Alex Acosta fue, años después, secretario de Trabajo del gobierno de Donald Trump, que tuvo que dimitir cuando en Nueva York se reabre el caso, se abre el caso, un caso nuevo en Nueva York, y él dimite porque todo el mundo entiende que no ha hecho todo lo posible en su día para encarcelar a Jeffrey Epstein por las barbaridades que hacía. Pero yo lo que voy es que eso no depende de Acosta. Es decir, es un caso tan escandaloso, por definirlo de alguna forma, que no hay un fiscal que de motu propio se atreva a llegar a un acuerdo de ese calibre. Es decir, porque es la pena que le pueden poner a uno por robar en una mercería, ¿no? Es decir, más o menos. Es decir, lo que te da idea es que él está protegido por algo que va más allá incluso de los servicios de inteligencia, es decir, que va más allá de la administración norteamericana, que va más allá de todo eso. Él está protegido por el Deep State, es decir, que es realmente quien gobierna el mundo. Entonces, él ha cometido delitos que suman miles de años, es decir, no 16 meses, como un tipo que se suma miles de años de condena, vas a llegar a un acuerdo de 16 meses de condena o 18 meses de condena. Eso es absolutamente inconcebible, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Yo lo que entiendo es que cuando se reabre es porque quieren ir a por él. Es porque se sienten amenazados de alguna manera y dicen hasta aquí vamos a llegar, no vamos a permitir que esto salga a la luz. ¿Entiendes? Entonces hay algo que quieren tapar, evidentemente, y entonces, bueno, sacrifican a él como en su día sacrificaron a su suegro o como, bueno, mira cómo la Maxwell no abre la boca, es decir, porque sabe lo que hay. Es decir, claro que sabe lo que hay. Tienen documentación gráfica, lo tienen todo de todos. Es decir, y eso es lo que realmente pues, le lleva a la muerte, ¿no? Pero luego el suicidio de Jeffrey Epstein no se lo puede creer nadie. Es decir, tú no te puedes creer que en una cárcel de máxima seguridad pues dejen de funcionar las cámaras, el funcionario que tiene que pasar cada media hora se quede dormido, que el compañero de celda que tiene que estar contigo ese día no esté, es decir, te dejen solo en la celda, es decir, y que luego, bueno, pues que aparezca un hueso tuyo roto por colgarte de una sábana del cuello, ¿no? Eso es imposible. Graves irregularidades que han sido reconocidas por las autoridades penitenciarias. Sí, pero... Él, días antes del suicidio, había hecho movimientos de dinero para, en teoría había sido él, con sus abogados para deshacerse de todo el dinero. Iba a ser juzgado, pero él entendía que ya no había salida y quiso desprenderse de todo. Por supuesto, gente que él sabía para quién había estado trabajando mejor que nadie y sabe cómo opera y cómo se opera para la gente con la que se está trabajando. Con lo cual sabía que no tenía ninguna salida. Ellos estaba claro, habían ido a por él y el único final que podía tener era la muerte, era el silencio, ¿no? Entonces, por supuesto que mueve el dinero y lo mueve todo porque es una forma, quieras o no, de testamentar, ¿no? Es decir, que él sabía que estaba liquidado. Bueno,
tú hablabas de la agenda que tenía. Él era amigo de Donald Trump. De hecho, Sí. Trump, es decir, que a Jeffrey Epstein le gustaban las jovencitas como a él, que después no han Pero sido unas... él no es solo amigo de Donald Trump, él es Bill amigo de todo el mundo. Clinton. Del matrimonio Clinton, es decir, del matrimonio Clinton. La fundación de la Clinton pues está bajo sospecha de todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? No hay más que ver lo que pasó en Haití, pero son todos, es decir, son políticos de todo el mundo, son políticos demócratas y republicanos, están todos. Es decir, ¿por qué? Pues porque los servicios de inteligencia, los servicios secretos, además, pues por supuesto saben cuáles son las debilidades de cada uno. Es decir, porque eso es lo primero que se estudia. Entonces no era nada difícil conseguir lo que él conseguía, ¿no? Es decir, y por supuesto que no trabajaba para él, porque tú no puedes estar chantajeando, tú podrás chantajear a 1, 2, 3, pero tú no puedes chantajear a la política mundial, ¿me entiendes? Es decir, porque duras media hora, es decir, no hubieras durado décadas, no hubieras estado décadas prostituyendo niñas, es decir, no, eso se hubiera descubierto y eso, bueno, pues hubiera tenido muy corto recorrido, ¿no? Es decir, por eso te digo que... Era captar niñas, sobre todo cuando yo creo que el máximo apogeo fue en Palm Beach, en la casa que tenía en Florida. Captaban chicas económicamente no muy pudientes, de familias humildes, No, le daban $200-300, en teoría por ir a dar masajes al señor Epstein. Sí, y que bueno, al final Epstein pues hacía otras cosas. Una de las fórmulas de captación, ¿no? Pero ellos estudiaban muy bien el perfil de cada víctima y entendiendo sus necesidades, pues las cubrían de una forma u otra. Si alguna no salía contenta o él no salía contento de su víctima, de cómo trabajaba o cuáles eran las posibilidades sexuales de su víctima, pues también la metía en el juego y por cada amiga o cada hermana o cada conocida que traía, pues también la remuneraba. Es decir, que era una forma de corrupción absolutamente permanente y repugnante, ¿no? Es decir, una red piramidal infinita. Estamos ante una de las figuras más repugnantes de las que hemos tenido conocimiento, ¿no? Es decir, de cómo la inteligencia empleada para el mal, pues da esos réditos. Y luego, bueno, pues también se envuelven en un mundo, en un submundo absolutamente satánico, en el que también se habla de rituales que practicaban y de toda esa simbología satánica que no se puede disociar de Epstein y Maxwell, ¿no? Bueno, fue muy famosa la mansión que tenía en una isla de las Islas Vírgenes, que le llamaron la isla del pecado. Sí. Y las chicas reconocieron, bueno, que Bill Clinton había estado allí. No dijeron que hubiese abusos sexuales por parte de él, que Stephen Hawking había estado allí. Michael Jackson tuvo contactos con Jeffrey Epstein, pero en Palm Beach. Y después, en Londres, el duque de York, el príncipe Andrés de Inglaterra, fue acusado por una niña, creo que de 15 años, de abusos sexuales, que él negaba haberla conocido cuando había una foto en una casa en Londres que se habían tomado los dos y había 4 personas en esa casa. Sí, como para no acordarse. Pero la lista es interminable, es decir, no solo están actores de Hollywood, pues hay un montón, Bill Gates, hay infinidad de nombres. Yo no quiero que te suspendan este programa, entonces me prefiero callarme, ¿no?
pero está claro, es decir, quiénes eran sus consumidores y por qué. Y además hay muchos que están contrastados. Hay relación de los vuelos que llegaban a la isla, las personas que llegaban a la isla, es decir, hay documentación para saber fundamentalmente quiénes iban y quiénes repetían, ¿no? Es decir, que bueno. Y además además hay esta documentación gráfica y hay vídeos de ceremonias y de niñas andando por la casa y de todo, ¿no? Se ve, es absolutamente repugnante todo. Es un tema realmente que se hace difícil de hablar solo, ¿eh? Solo estar hablando de ese tema pues te revuelve un poco el estómago, ¿no? Es decir, y te das cuenta de cuál es el nivel, bueno, pues de la gente que nos gobierna y de la gente que gobierna el mundo, ¿no? Bueno, es un tema en el que se mezcla pues un depravado sexual, porque era así, sí. Pero se mezcla con servicios secretos, se mezcla con muchísimo dinero, muchísimos contactos. Solo hay que ver las fiestas que hacían en Nueva York, la gente que iba a esas fiestas, los contactos que tenía la pareja, porque ya ella era hija de un magnate que tenía unos contactos impresionantes. Y Jeffrey Epstein, al juntarse con ella, aún conoció a mucha más gente de muchísimo dinero que se lo confiaban a él, porque en eso era muy bueno. Sí, no, él ya te digo que es un perfil psicópata de manual, ¿no? Y por además tiene esa habilidad para manipular y tiene esa habilidad para convencer a la gente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí te da, a mí lo que sí me parece más espeluznante todavía es con qué tipo de gentuza y con qué tipo de medios y con qué tipo de prácticas se relacionan los servicios secretos, ¿no? Los servicios secretos que no trabajan para los países en concreto, porque esto es absurdo. Es decir, no, la trama es mucho más subterránea y mucho más amplia. Es decir, son los dueños del mundo. Son los dueños del mundo los que tienen a gente como Jeffrey Epstein trabajando para sus intereses, ¿no? Es decir, la información es poder y tener la información de la depravación personal de cada uno, pues es un capital incalculable, mucho más que el dinero que podía amasar Jeffrey Epstein, ¿no? Al que, bueno, pues le dejaron hacer durante décadas lo que realmente le dio la gana. Es decir, había manga ancha para todo, ¿no? Es decir, y las cientos o miles de víctimas que no tienen ninguna importancia para esta gente, porque son gente que no tiene alma, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene alma y el prójimo le trae sin cuidado, lo mismo te da de generar niñas de 13 años que de 30, o sea, te da exactamente igual, ¿no? Es decir, y bueno, pues es realmente espeluznante, ¿no? Bueno. En el fondo es una suerte que acaben con esta gente, es que los mismos servicios secretos acaben liquidando a toda esta gente, ¿no? Porque no son más que basura, es decir, no tienen ningún valor como seres humanos, absolutamente ninguno. Son bueno, pues el producto de esta sociedad satánica a la que pertenecen y a la que sirven, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que de la muerte de esta gente lo único que cabe es alegrarse, ¿no? Te lo digo en serio, porque la información no la van a sacar nunca. La información de las monarquías o de los miembros de las monarquías, la información de los presidentes de gobierno, de los jefes de gobierno, esa no la vamos a tener nunca. Esté vivo Jeffrey Epstein o estuviera muerto, ¿no? Da exactamente igual. Con lo cual, mira, si está muerto yo me alegro. Bueno, pues quiero decir que si alguien quiere hacerle una pregunta a Coto, ya que estamos en directo, y siempre que sea pertinente, no vale preguntar lo que uno quiera, increpando
a este hombre tan correcto que tenemos aquí enfrente, ¿no? Y el que quiera hacer una pregunta, que la haga. El que quiera increpar, pues lo único que tiene que hacer es lamentar la muerte de Jeffrey Epstein. Y el que no esté suscrito, pues le animo a suscribirse, porque Sí, que no vamos a tener, los lunes los vamos a hacer en directo, y que la gente pueda preguntar, y yo filtraré las preguntas, si son pertinentes y si no llevan ninguna imprecación contra nuestro invitado. No, a mí me da igual. Yo te rogaría que me tiras alguna en la que alguien me pudiera atacar de alguna forma, porque me divierte. Espera. Pero yo no me voy a sentir ofendido de ninguna manera. Lo que pasa es que, claro, si a alguien me falta el respeto o al de mi familia, pues le faltaría al suyo y al de la suya, pero eso será recíproco. Pero que no me importa. La tercera de las leyes de Newton, ¿no? Una acción en una dirección conlleva una reacción en sentido contrario con la misma fuerza, ¿no? Acción-reacción. Correcto. A ver, ¿no queréis hacer una pregunta al señor Coto? Jack, que si estás en todos los sitios en los que estoy yo, ¿son ciertos los rumores de que... Vamos a mostrarla. A ver, para que la veas tú. Este lo conoces tú. Sí, a Colin Rivers sí. Colin Rivers no estuvo en la isla de Epstein porque no da el tipo. Es decir, no da el tipo. Colin Rivers dudo mucho que tenga capacidad para gobernar su domicilio o su casa, ¿no? Con lo cual no creo que tuviera Jeffrey Epstein ningún interés en filmarle, no digo con menores porque eso Colin Rivers jamás lo haría, sino con alguna moza de buen ver. Preguntan, ¿por qué sigue viva Ghislaine Maxwell? Porque está asellado, ha cambiado permanecer viva con cerrar la boca. Por eso sigue viva. Si los servicios secretos tuvieran la más mínima duda que la Maxwell es una amenaza para ellos, pues no estaría viva. Por eso sigue viva. Otra pregunta. Jeffrey Epstein era el de las llaves, el mayordomo, ¿no creéis? Solo la punta del iceberg. Están todos fichados por si se mueven y así no salen en la foto. Jeffrey Epstein tenía la información que el Deep State quería que tuviera. Es decir, precisamente lo utilizan para ello. Es decir, Jeffrey Epstein está absolutamente protegido durante décadas porque les estás brindando una información que es absolutamente necesaria para poder manejar aquellas personalidades que mueven el mundo y que en un momento dado, cuando quieren sacar los pies del tiesto o quieren ir en una dirección que no interesa o quieren permanecer en un puesto cuando no interesan, pues tienen con qué amenazarles. Es decir, y además era la forma de conocerlos, de conocer las debilidades de cada uno, de estudiarlos en la distancia más corta que hay, que es en la cama, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues se tenía información de todo, no solo de la personalidad, sino también de algunos secretos que, que iban soltando por la boca, pues como sueltan a una querida. Es decir, mira, en España hay un caso que fue el del rey emérito con su relación sexual con Bárbara Rey, en el que se le llegaron a grabar, o ella le grabó. Entonces el problema no es que saliera que estaba con Bárbara Rey en la cama, que eso era vox populi casi, ¿no? El problema era lo que decía de determinados personajes, ¿no? Es decir, ese es el valor de la información, ¿no? El saber qué pensaba también de su familia o qué opinaba de su familia, de sus hijas, de su hijo, de tal. Es decir, eso fue, por eso tuvieron los servicios españoles, que son, pues bueno,
Mortadelo y Filemón, pues tuvieron que rescatar de alguna forma aquella cinta, ¿no? Es decir, pero claro que son los servicios españoles al lado de lo que es el Mossad, que es el segundo servicio de inteligencia o el tercer servicio de inteligencia en el mundo, lo que es la CIA, es decir, lo que es el MI15, es decir, eso es un juego de niños, ¿no? Te pregunta Jack, ¿qué opinión tienes de Cristina Martín Jiménez? Pues Cristina Martín Jiménez, escritora, no tengo ninguna opinión formada, la verdad. Es decir, no la sigo. Yo realmente no sigo a nadie. Tengo relación con algún escritor, tengo relación con algún disidente, pero porque es anterior a estos años, ¿no? Y es una relación de amistad y además no quiere decir que yo pueda pensar como ellos, porque cada uno piensa como piensa. Pero no tengo una opinión que pueda dar de esta señorita porque realmente no la conozco de nada. Preguntan. No he leído ningún libro suyo ni ningún informe suyo de nada. O sea, tú como Sofía Mazagatos no has tenido la suerte de leer nada de Vargas Llosa, ¿no? Como diría Sofía Mazagatos. No tuvo la suerte de leer nada. Bueno, no tuvo la suerte de comprar un libro para leerlo. Si Sofía Mazagatos hablara, nos podría hablar de muchos personajes de la política española. Dicho sea de Lolita pregunta, ¿nos robaron el partido Mestaña? ¿Fue gol de Bellingham o no? Va a ser la última parte del directo. Lo vamos a dejar para después. Pero te preguntan, aquí, tú que has vivido en tantos sitios y lugares, ¿qué país recomiendas para vivir? Que no sea España, por supuesto. Pues yo recomiendo el lugar donde uno se encuentre mejor. Es decir, lo que pasa es que hay países o hay zonas geográficas en los que, bueno, pues hay unos sistemas fiscales que son mucho más ligeros que el nuestro, ¿no? Que es absolutamente pesado y que se vive bien, que son sitios muy bonitos y que hay gente muy agradable. Por ejemplo, yo señalaría el sudeste asiático. Yo creo que hay países como Camboya, que además de ser muy baratos, ¿no? El coste de la vida es muy barato, no se puede comparar con esto, pues estás exento de pagar impuestos, son prácticamente nulos, son nada, y bueno, y la gente pues es muy, muy agradable, ¿no? Pero son de una belleza y además el clima pues es muy benigno, quitando lo que son la época de los monzones, que dura lo que dura, pero y si hay monzones ese año, pero yo creo que eso es lo más recomendable, ¿no? Todo lo que no sea vivir aquí casi ya es recomendable, ¿no? Porque esto se está convirtiendo en un sitio absolutamente difícil, ¿no? Para vivir, ¿no? Bueno, ya lo decías un poco antes, ¿no? Entonces, por esa regla de 3 mataron al tío Jeff porque iba a cantar. Sí, porque hubiera amenazado con cantar o porque existiera la posibilidad de que pudiera cantar. Es decir, era algo que no podían dejar en el aire, ¿no? Está claro. Es decir, por eso se lo cepillan, sino porque se lo van a cepillar, por lo demás. A ellos les importa muy poco ni el dinero que pudiera tener Einstein, ni el que hiciera con él, ni nada, ¿no? Ni absolutamente nada. Quizá alguien de la administración norteamericana se sintió realmente amenazado y por eso lo quiso liquidar. Puede ser que fuera idea de uno nada más, ¿no? Pero es que toda esta gente está controlada por los servicios secretos, con lo cual ni siquiera un presidente de los Estados Unidos tiene autonomía para decidir una muerte de este tipo. Nos preguntan por Navalny. Ya os adelanto que la próxima semana será sobre la guerra en Ucrania, la temática del directo. Si quieres adelantar algo. No, te tumbarán el vídeo. Ya te lo digo yo. No. No, hombre, hay que darle esto.
hay que darle emoción a esto. Sobre la guerra de Ucrania hay mucho que hablar, sí. Pero muchísimo. Pero bueno, Navalny ya fue envenenado con un producto que le echaron en su ropa interior el 20 de agosto de 2020. Sí. O sea que estaba, como se dice en Galicia, estaba bocando la leña. Estaba el perro en la leña. Tú date cuenta que hay sitios donde la oposición no se puede admitir, ¿no? Entonces, pues acaban de esta forma, ¿no? Es decir, pero eso son otros trabajos de los servicios secretos también. Es decir, la influencia de España en el mundo sigue siendo mínima. ¿Nos dirigen antiespañoles, aún habiendo nacido aquí? Pues sí, nos dirigen antiespañoles o españoles. Es decir, lo que nos dirigen son con intereses ajenos a los nacionales. Es decir, ese es el problema. El problema es que te dirigen con otros intereses que no son los nuestros. Es decir, por eso cuando una persona... El otro día lo hablábamos con lo de Milei, ¿no? Es decir, tú puedes salir elegido, tú puedes tener un programa, tú puedes tener lo que tú quieras, pero cuando los dueños del dinero te han puesto ahí es para algo, y es para manejarte. Entonces, en el momento que tú ganas unas elecciones, por muy buenas intenciones con las que tú te hayas presentado, con muy buenas intenciones con las que hayas presentado un proyecto, creas en un proyecto, cuando tú llegas arriba te dicen qué es lo que tienes que hacer. Es decir, entonces, si esos intereses no son los de tu nación o los de la sociedad que representas, pues no tienen otra que obedecer. Es decir, pues son empleados, ¿no? Entonces, pues bueno. Por eso te digo que a mí es que me da igual quién gane unas elecciones. Es decir, si al final ellos no deciden nada, ¿no? Es decir, que dicen, no, este es un traidor a la patria y tal. Pues sí, es un traidor, pero si hubiera otro sería exactamente igual de traidor. Es decir, porque los dueños son los mismos. Volviendo al tema, porque nos hemos desviado un poco del tema. Dicen aquí, Mr. Tartaria dice que Epstein está vivo. Bueno, Mr. Tartaria, el que yo tengo, iba a decir el placer, pero no sé si es el placer en cuanto a que es un tipo que me ha hecho reír siempre, porque es las tonterías que puede decir Torá son bueno, infinitas. Pero gente de esta, pues bueno, por ejemplo, que alimenta. Ella puede decir que está vivo Einstein, está vivo Elvis Presley y Walt Disney. La hija de Albano también. La hija de Albano. Están todos juntos en una isla y están formando ahí una orgía en el que, bueno, pues te puedes imaginar lo que puede pasar allí. Bueno, antes de nada, quiero darle las gracias a Lolita porque nos ha donado 2 euros. Que es una maravilla. Coincidirás conmigo, Otto, coincidirás conmigo. No, con eso vamos a la isla de Epstein. Es una buena costumbre que pueden copiar el resto de espectadores. No, eso sería maravilloso. Si cada uno pues además es una contribución cojonuda. Es decir, tú imagínate que cada uno que te viera te soltara 2 euros. Viene con pregunta, volveremos a tener un nuevo directo. Gracias a Lolita, te dije que poner un sistema de estos de agradecimiento, o unas palmas, o una sirena, o algo, porque, bueno, yo desde aquí se las doy las gracias a Lolita, muchísimas gracias. Y puedes, tú como personaje influyente, puedes lanzar un mensaje para que siga esta buena costumbre que ha comenzado Lolita, ¿no? Vamos a vender abrazos cósmicos a 2 euros. Lolita, un abrazo cósmico y un beso sideral. Esto por ser uno por cada euro. Un abrazo cósmico y un beso sideral por el segundo euro. El que nos mande pero hablando en serio de este tipo, pues Coto le manda un abrazo cósmico por cada euro, ¿no? Claro. O sea que si nos meten 5.000 pavos, pues tengo que estar 5.000 abrazos. Estamos aquí hasta pasado mañana. Pero en cualquier caso, y hablando en serio, pues estas contribuciones son muy de agradecer, realmente. ¿No? Bueno, vamos, el nuevo directo va a haber. La idea es hacerlo todos los lunes.
Claro. pasar de ser un programa cerrado, grabado como era, pues abrirlo a las preguntas del público, Sí. que Coto está muy dispuesto a responder sin ningún problema, como hacen hablando del Madrid, sobre el Real Madrid, del que vamos a hablar en un momento. Decía Jack, a ver si encuentro la pregunta, ¿dónde empezó la costumbre tan nefasta de un ciudadano un voto? Eso es absolutamente terrible. Es decir, yo creo que la única mente absolutamente privilegiada fue la de Platón, ¿no? Es decir, pero ¿cómo que un ciudadano un voto? ¿Pero por qué? Yo no lo entiendo. Yo no lo he entendido nunca, absolutamente nunca. Es decir, más cuando uno da la vuelta así, se mira al espejo y dice, coño, pero si soy un retrasado mental, ¿cómo va a valer mi voto tanto como el de Jeffrey Epstein, que es un privilegiado? Coto, con lo bien que íbamos. No, pero es que es así. Es decir, las inteligencias, pues es como la belleza, ¿no? Es decir, no son iguales para todos. Entonces, en algo que debe ser una elección inteligente, que es el de quien te gobierna, pues lo que se debería valorar es la inteligencia. Por eso yo soy partidario de que las sociedades deberían estar gobernadas por sabios, es decir, debería haber un consejo de sabios que fuera el que gobernara una nación, no una banda de desalmados que lo único que buscan son privilegios de poder volar en un jet privado o ir amasando propiedades inmobiliarias, ¿no? Hasta el número de 12, ¿no? Es decir, pero que sepamos en España, porque fuera de España los mismos son 70, ¿no? Es decir, no lo sabemos. Perdón, es un DDT. Coto lo entenderá. Respóndele a Lolita. Es un DDT. DDT era un programa que yo hacía, que, con bastante buena factura, por cierto, y que sí, era una maravilla. Sí. Pero dile si lo va a ver o no. Si lo vas a volver a hacer o no. No, DDT ya lo hice. Ahora lo que haré será una cosa distinta. Pero más o menos por ahí. Sí. Con un contenido parecido. Te pregunta Álvaro Portero, ¿la dictadura perfecta es una democracia? No. La dictadura perfecta no existe, porque no existe la perfección, y porque no existe nadie perfecto. Y porque una dictadura, pues a uno le lleva a imponer un criterio nada más, ¿no? Es decir, que es un criterio propio que no tiene por qué ser bueno para todos. Pero desde luego una dictadura medianamente decente es infinitamente mejor que la mejor democracia. Bueno, Justa, además. No hay más preguntas. No hay nada más injusto que la democracia, porque es el voto de la mayoría, y si la mayoría son tontos, la mayoría está equivocada. Entonces, cualquier decisión democrática es una decisión errónea. Mira lo que me preguntan aquí. ¿Qué piensas del marketing de PepsiCo con Doritos? Bueno, me parece que es un error, pero incalculable. Es decir, lo que pasa es que todas estas compañías, nuestras grandes multinacionales, pues son pro Agenda 2030 y están en ello, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues hay que seguir pervirtiendo la sociedad, hay que seguir poniendo ejemplos que son nocivos y si hay que coger un descerebrado como el que han cogido, porque es que además, si dices, bueno, yo no tengo nada, es decir, si uno se quiere transformar, pues allá él, ¿no? Pero él sabrá lo que hace, ¿no? Yo creo que no se debe ir contra la naturaleza porque es una forma de ir contra Dios. Pero claro, yo ya no puedo beber una Pepsi-Cola, te lo digo en serio. Es decir, me atragantaría, ¿no? Es decir, o unos chismes de esos, unos triángulos de esos, porque me atragantaría también.
Es decir, yo creo que no puede ser más desafortunado, ¿no? Es decir, la estupidez, poner la estupidez de imagen de marca es algo terrible, ¿no? Es decir, te da idea de qué sociedad es la que están construyendo, ¿no? Cuando son capaces de poner a un estúpido como imagen de una compañía, ¿no? Coto, ¿cuál ha sido el ataque de histeria más fuerte que has visto? Pero ¿Qué he visto? empezamos hablando de Jeffrey Epstein, vamos a acabar hablando de ¿El ataque de histeria más todo grande? aquí casi. Pues no lo sé, no lo sé. Yo ahora mismo no caigo, la verdad. Va con segundas, dice. ¿Eh? Va con segundas, dice la pregunta. Vamos a ver. Quizá el ataque de histeria más grande que he visto fue a Penélope Cruz cuando le concedieron el Oscar a Pedro Almodóvar. Me pareció un ataque de histeria absolutamente impresentable. Bueno, es que hacen aquí unas preguntas que no tienen nada que ver con el tema de hoy. Lo de Samantha Hudson, ¿es fémina o macho varón? El varón, pero bueno, en un cuerpo equivocado, ¿no? No sé si no se encuentra a gusto. Es decir, yo no quiero que no te quedes sin monetizar. La gente debería ser consciente de eso y no meterme el pincho porque como contestes lo que pienso, ya te digo que no monetizas. No vamos a contestar. Yo no soy tan radical en estos temas como Coto, pero sí que quiero decir una cosa de Samantha Hudson. Si quieres defender una causa y dices que hay que acabar con la familia tradicional, pues acabas de decir, primero darle armas al enemigo y después decir una gilipollez como una catedral de grande. O sea, defiende lo que quieras, pero no digas estupideces de ese nivel. Y después que sea lo que quiera, a mí me da igual. Vamos a hablar del Madrid. Vamos a hablar del Madrid. Porque aquí hasta hablan de masonería. Pero mira, como tenemos muchos... La masonería es un tema absolutamente imprescindible. Va a venir la masonería. Entonces, cada día vamos a centrarnos, el lunes que viene, en Ucrania. Ese día me voy a poner un delantal. El día de la masonería me voy a poner un delantal. He perdido... Bueno, sí, pero va a llegar ese tema. Va a llegar ese tema, ya os digo. Ya está calentando. Está aquí la pregunta. ¿Hay algo que no esté controlado por la masonería en España? Digo, un adelanto de lo que se vendrá en un programa que dedicaremos entero a la masonería. Absolutamente nada. Ya te he contestado. Vale. Es decir, vamos, no sé si el campeonato de boliche o de petanca o no lo tienen controlado, pero en el resto sí tienen metidas las pezuñas, sí. A ver si esta la contestas. Desde luego. ¿El adenocromo existe? Claro que existe. Pero vamos, claro que existe. Y ahora te pregunto, sí. Ahora, es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Hay varios adenocromos. Es decir, no es lo mismo el adenocromo que tú puedes sacar de una transfusión de sangre de alguien que voluntariamente se somete a él porque quiere vender su sangre y porque el otro quiere fabricar adenocromo, que estresar a un niño para sacarle la sangre, ¿no? Y de ahí fabricar un adenocromo de otro tipo de calidad. Es un producto de una calidad muchísimo más elevada, ¿no? Es decir, el nivel de estrés es el que realmente hace más potente ese tipo de droga, ¿no?
Te voy a poner una de un, creo que ex amigo tuyo, ya no es amigo tuyo. Tú la lees y tú la contestas. Dime. ¿No la ves? ¿Pipi ha dejado de echar lechita? Pues no lo sé, la verdad, pero me extrañaría porque los enfermos, por eso es algo que realmente que lo fabrica es la mente, ¿no? Es decir, es el cuerpo, pero necesita el impulso de la mente. Y cuando uno es un enfermo sexual o un adicto al sexo, o esto que él mismo confiesa serlo, no es que lo diga yo, ¿no? Es que lo dice él, pues a mí me extraña, ¿no? Si él es más o menos de mi edad, yo todavía fabrico, pero así que supongo que fabricará mucha más que yo. Es que nos hemos desviado totalmente del tema y aún queda por hablar del Real Madrid. Y preguntan si la mujer de Macron demuestra que Tevez visitó realmente nuestro planeta. Pero vamos a ver, ¿qué preguntas son estas? Estamos hablando de Jeffrey Epstein y acabamos hablando de... He perdido tu sonido. se me corta, se me está cortando. Vamos a pasar al Real Madrid, el atraco de anoche. Vamos a seguir en esta línea comedida, porque venimos de otra grabación en la que Coto pues, ha mostrado pues, su indignación de una manera también muy comedida y queremos seguir por la misma línea. ¿Hubo atraco en Mestalla? Pues para que no te cierren para que puedas monetizar, vamos a decir que de eso nada. Es decir, no hubo atraco en absoluto. Fue una actuación arbitral absolutamente brillante y además correcta, ¿no? Más teniendo en cuenta que él ya advirtió que ahí se acababa el partido, que al saque del córner pues se acababa el tiempo. Y luego, bueno, pues Hugo Duro lo que le dijo es, por favor, no pites todavía. Y entonces él dijo, lo siento, Bueno, es mi obligación, tengo que pitar. Y entonces pitó independientemente por dónde fuera. Y luego hay que resaltar también que Jude Bellingham es un grosero, que no se puede uno dirigir así a la autoridad arbitral y que estuvo muy merecida esa tarjeta roja. Y creo que antes que a Jude Bellingham debería haber expulsado también a Vinicius por ese gesto político que introdujo en mitad del... Porque no podemos mezclar política y deporte. Es decir, esa reivindicación del Black Power, eso es impresentable. Creo que Vinicius tenía que haber sido expulsado a raíz del primer gol y que además debería haber pitado penalti de Fran García a Hugo Duro y eso fue lastimoso que el árbitro estuviera ahí mal, ¿no? Porque tenía la oportunidad además de haber sacado un par de tarjetas rojas, una a Nacho y otra a Fran García, pues no sabía muy bien quién era el que había hecho el penalti, con lo cual lo justo hubiera sido que hubiera expulsado a los dos. Y si hubieran fallado el penalti, pues como ya han hecho a Madrid, que se hubiera repetido hasta que lo hubieran metido dentro. Sí. Bueno, creo que es ironía y sarcasmo lo que... No, yo creo que no. Vamos a ver. Lolita ha vuelto a donar otros 2 euros. Y ha puesto con Mbappé se debe vender a Rodrigo. Hay que decir que hay Lolita, un empiezo, no, lo que hay que decir, perdona, es que empiezo a sentir algo especial por Lolita. Lolita, 2 besos cósmicos y 2 abrazos siderales esta vez. Ves que hemos doblado, pero hemos cambiado. Hemos pasado del abrazo cósmico al abrazo sideral y del beso sideral al beso cósmico. También haremos un programa explicando qué es un abrazo cósmico. ¿Ah?
Y la pregunta... nuestro seguidor también. Mbappé se debe vender... No, pero déjame que conteste a Lolita. ¿Con Mbappé se debe vender a Rodrigo? Yo creo que sí, sinceramente. Es decir, yo creo que con Mbappé Rodrigo no tiene sitio en la delantera del Madrid, máxime teniendo en cuenta que Ancelotti va a jugar con 2 puntas. Es decir, que a Jude Bellingham no le van a mover de su posición. Con lo cual yo creo que no tiene mucho sentido mantener a Rodrigo y además pienso que Rodrigo, claro, otra cosa es que Rodrigo quiera que le vendan, ¿no? O quiera irse a jugar a la Premier, eso ya veríamos, ¿no? Pero lo primero tendría que entender, o le deberían explicar, es que no va a tener sitio. En tal caso, pues bueno, creo que Rodrigo está en un estado de forma absolutamente preocupante, ¿no? Es decir, no sé qué le pasa, porque a todos nos pueden pasar, bueno, pues podemos pasar por un estado de ánimo a lo mejor negativo o no tan positivo que nos permita rendir en condiciones, ¿no? Pero algo pasa con él, ¿no? No es normal, ¿no? Que haga partidos tan bajos como el que hizo el otro día, lo que hizo el sábado, ¿no? No te oigo. Se me corta. Digo que Jack es seguidor también de Coliseo 1, canal al que vas tú habitualmente, y yo también. Dice que Lolita es la mejor, pero él no suelta un euro. Vamos a poner... Ya debería un abrazo para Jack. Perro Loco también ha donado 2 euros. Hombre, hay que decir que al donar tus mensajes se resaltan más y son más visibles. Viene con una pregunta. Mbappé ha pedido a Makelele de utillero. No me vas a cerrar el canal. No. Coto, no me vas a cerrar el canal. No sabemos. Coto no me va a cerrar el canal. A pesar de sí, te estaba provocando, pero no me cierres el canal, cabrón. No, no sabemos si a Makelele o a Samantha Hudson. Es decir, Perro Loco, 2 abrazos cósmicos tremendos y muchísimas gracias por tu contribución y muchísimas gracias por tu pregunta, que es muy apropiada. Makelele servía también para el parking de Barrera. Bien. Contra el Valencia, erró Carvajal. ¿No le entran ganas a Coto de darle más cera o este fallo no opaca todavía su actual temporada? No, yo creo que el mejor escribano es Chamborrón. Si hubiera sido en otra temporada, te hubieran cerrado hoy el programa, pero yo creo que esta temporada está cumpliendo con la posición en la que le está metiendo Ancelotti y la permisividad de llegar más hasta el fondo, pues le está sacando un rendimiento que antes no tenía. Yo creo que está haciendo muy buenísima temporada Carvajal y hay que perdonarle, perdonarle lo que es imperdonable, es decir, porque esto es imperdonable en un jugador de primera, ¿no? Pero bueno. Son las mejores familias, ¿eh? Un sí. Fallo así. Hasta el fiesta y le echa un borrón de vez en cuando. ¿Habéis visto el vídeo de Mbappé reaccionando a su primera convocatoria con Francia? No lo he visto. No lo hemos visto. Ahora, creo que la madre de Mbappé ha pedido que clonen a su hijo y lo metan en la portería. No sé, lo de clonar es más de Milei, ¿no? Que clona perros como si no hubiera un mañana. Sí. Ha clonado a 4. Aprovecho para decir que el que no esté suscrito, porque yo no suelo, nunca me acuerdo, que no esté suscrito, que se suscriba, que vamos camino ya de los 1.200 suscriptores. Hay que darle a la campanita, ¿no? No, eso sí. Suscribirse, darle a la campanita y darle... Y le podéis darle like. Los youtubers... Al dedo así hacia arriba. Hay que darle like para que YouTube
No, lo que dice Didac, denle al like para que YouTube te posicione mejor el vídeo y comenten. Exacto. Bueno, la respuesta tuya antes al arbitraje de Valencia evidentemente era irónica. Se te ha vuelto a cortar el sonido. Estoy teniendo problemas de conexión. ¿Qué te pareció verdaderamente lo que hizo Gil Manzano en la última jugada del partido? Bueno, es que me pides que sea comedido y no quiero... Me pareció un absoluto atraco, me pareció una vergüenza, me pareció que es lo que marca el nivel de la Liga Española, lo que marca el nivel del arbitraje español, en fin, y me parece que es un retrato extraordinario de lo que es esta chapuza de liga, que es la Negreira League Tecnochoza, es decir, un producto que no lo puedes vender por mucho que quieras, es decir, porque cuando alguien en el extranjero ve esto, dicho, pues se le quitan las ganas de volver a ver cualquier partido, ¿no? Es decir, el árbitro puede hacer cualquier barrabasada, cualquier brutalidad, cualquier bestialidad que hay que tragar, es decir, me parece lamentable, absolutamente lamentable, y me parece que es bueno que este tipo, no es que le debieran meter en la nevera, ¿no? Le deberían meter en un congelador como Walt Disney, y además supongo y espero que tenga sus consecuencias, no a nivel nacional, porque no las va a tener, sino a nivel internacional. Es decir, espero que este tipo que ya estaba designado para arbitrar la Euroliga, pues le den un partido de esos de grupo, de las selecciones más malas que haya, y ya le dejen ahí y que, bueno, que pague de alguna forma el atropello que supuso esa actuación absolutamente vergonzosa, absolutamente lamentable, impropia de un profesional. Porque no olvidemos que esta gente cobra y mucho por tocar el silbato. Es decir, esta gente sale de 300 a 400.000 euros anuales. No es ninguna broma. Te preguntan, sin mala leche, la pregunta te la hace Jack, si sigues asistiendo al palco Domenech. No, hace mucho que no voy. Y en cierta forma lo lamento porque bueno, pues había gente que realmente que merece la pena, ¿no? Dentro que asistía o que sigue asistiendo, supongo, a ese palco, ¿no? Pero bueno, no. Preguntan si se grabó en Mestalla para algún documental de Netflix. No dejaron entrar a las cámaras de Netflix. No sé si por otro medio Netflix conseguiría las imágenes. Hombre, por supuesto que por otro medio ha conseguido Netflix las imágenes, pero por supuesto. Y además habrán utilizado muchas más cámaras o microcámaras de las que iban a utilizar. Con lo cual, bueno, yo tengo información de que Netflix tiene gran contenido de lo que sucedió en las gradas de Mestalla. Que no es solo un niño sentado en el regazo de su madre el que llama mono a Vinicius, sino que hay mucho más material, mucho más jugoso. Viendo el comportamiento de la madre, se entiende ya muchas cosas. Se entiende el comportamiento del hijo. Claro, el problema es que no hay conciencia cívica, que no hay educación, que no hay formación, que no hay cultura. Ese es el gran problema. Porque yo creo que no hay nada más torpe ni más tonto que ser racista, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de cultura y de humanidad, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en la sociedad que nos ha tocado. Es decir, y estos que llaman mono a alguien, pues son los que les aplauden a Samantha Hudson, ¿no? Es decir, que imagínate. Gracias, Coto. Te dan las gracias. A ver, no mezclamos política y porque si no, esta pregunta no se... Se te va el sonido, pero voy a contestar a la pregunta. Yo no tengo ninguna opinión sobre Uruguay.
Es decir, sé que es un tipo que se negó a ir a la selección española. Lo que no sé es cómo hubo alguien con los cojones, un seleccionador con los cojones necesarios para convocar a un Legué a la selección, ¿no? Y a mí lo que me llama poderosísimamente la atención es que alguien como Brahim Díaz no haya sido convocado jamás para la selección absoluta y hayamos visto ya pasar a medio Barça B por la selección absoluta, ¿no? Es decir, son las cosas que yo no entiendo. Y entiendo cómo en su día quisieron convocar a Ulegué. Siendo él absolutamente secesionista y nacionalista, pues es lógico, por lo menos fue coherente en negarse a ir a la selección. Es decir, yo le aplaudo el gesto. Es decir, yo lo que no entiendo es que alguien como Pep Guardiola, que es tan independentista y tan secesionista como Ulegué Presas, haya estado acudiendo a la selección española, pues bueno, pues como uno de los fijos o como uno de los jugadores más representativos de la selección. Es decir, que en cierta forma, pues me parece que es alguien coherente, ¿no? Es decir, que yo no soy nacionalista, no lo soy en absoluto, pero que me parece bien que un nacionalista o un independentista no quiera ir a la selección española, también me parece bien y lo entiendo. Vamos a meter la última pregunta y nos vamos, que nos hemos pasado 17 minutos. Bueno, vamos a meter dos. Esta. Coto, ¿qué harías si subes a un avión y está Macario de azafato con la boina del mal? Me bajo inmediatamente, no sea que me vaya a envenenar. ¿Eh? Madre mía. A meter otra. ¿A quién metería segura jaula con Ilia Topuria? ¿A Pipi o a Mortadelo? A los dos. Metería a los dos, porque creo que Topuria tendría para los dos y para otros dos más como ellos. Bueno, pues hasta aquí llega el primer menos para mi micrófono, que no sé qué coño le pasa. Un abrazo a todos los que habéis estado, muchas gracias a todos. Suscribiros los que no lo estéis. Esta es una frase de Ramón Álvarez de Mon. Suscribiros los que no lo estéis y darle al like. Un abrazo y hasta el próximo lunes, directo sobre la guerra en Ucrania. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y disfrutad de la semana. Y a la Madrid.